Buenas noches, Dios los bendiga. Qué alegría una vez más compartir en este momento con cada uno de ustedes, como yo digo siempre, palabra de Dios, palabra que sale del corazón de Dios para nuestras vidas. Habla el pastor Julio Obispo de la Iglesia Casa de Oración y te invito a que podamos en este momento arrancar ese espacio de reflexión. Si hay alguien de tu lado, que lo puedas invitar también para que compartamos juntos palabra de Dios, palabra de ánimo, palabra de aliento. Si estás haciendo algo, te invito también a que te puedas detener en estos minutos y que podamos juntos adorar a nuestro Dios. Qué lindo es poder adorar a Dios. Qué lindo es poder clamar su nombre. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta noche antes de empezar a orar como nosotros siempre hacemos. La pregunta es, ¿podés adorar a Dios cuando no te va bien? ¿Podés adorar a Dios cuando las cosas no salen de la manera que esperabas? Es tan fácil adorar a Dios cuando todo nos va bien y es tan fácil alabar a Dios cuando todo pareciera que nos funciona. Pero qué difícil nos resulta adorar a Dios cuando pareciera que todo se nos va de las manos. Qué difícil es adorar a Dios cuando hay alguien enfermo en nuestra casa. Qué difícil es adorar a Dios cuando la economía parece que no prospera, cuando los ataques y los desiertos, cuando las circunstancias son difíciles. Qué difícil es poder honrar el nombre del Señor en esa situación. Pero yo te quiero invitar en esta noche a cambiar la historia de la humanidad. Que en el momento de debilidad solemos reclamar, bajar la cabeza, darnos por vencido, sino que en el momento que quizás uno esté pasando podamos dar gloria a Dios por lo que va a venir. Cambiar primero nuestro interior para que de lo exterior empecemos a vivir algo sobrenatural. Entonces yo te quiero invitar, si estás viviendo tu mejor momento o si estás viviendo un momento de aflicción, si estás en tu tiempo de lucha, en tu tiempo de guerra, en tu tiempo de desánimo, o si estás en tu tiempo de conquista, tu tiempo de alegría, tu tiempo de victoria, que podamos juntos adorar a Dios. Recordando que adoramos a Dios no por lo que Él nos pueda dar, adoramos a Dios porque Él es Dios. Así que si hay alguien de tu lado, llámalo, invítala. Si hay alguien, algún familiar, también le estoy dando algunos minutos mientras se van conectando todos los demás. Dice, mira a las personas que están de tu lado y decirle, adoramos a Dios por lo que Él es en nuestras vidas. Mira los ojos de quien está de tu lado y dale una palabra de fuerza, una palabra de aliento. Y dice, nada de reclamar en este tiempo, es un tiempo para adorar, es un tiempo para clamar. Amén. Te invito, oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre, Dios. Padre, yo te puedo sentir aquí, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, por tu omnipresencia, por tu omnisciencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, estás allá. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias por tu omnipotencia, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Dios. Gracias porque en ti encontramos refugio, Señor. Padre, te doy gracias por cada familia, Señor, que en esta noche nos está acompañando. Doy gracias, Señor, en tu nombre por cada uno de los que te van a conocer también en este tiempo, Señor. Padre, declara en el nombre de Jesús que si este tiempo ha venido y ha sido permitido para que muchos vuelvan el corazón a ti, Señor, y que vuelvan a creer que tú es Dios, bienvenido sea y alabado sea tu nombre, Señor. Que si esa aprobación y este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial es una alerta para recordar que en ti está nuestra vida y que no hay lugar, hombre o persona que pueda darnos la paz y el descanso que no seas tú, Señor. Padre, bienvenido sea. Bienvenido sea el dolor y la situación difícil que hace con que veamos con claridad que tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en este tiempo como iglesia, como hijos, como amigos. Clamamos en este tiempo como siervos. Clamamos en este tiempo, Señor, en unidad, declarando en el nombre de Jesús un tiempo de gracia, un tiempo de restauración. Señor, ten misericordia de la nación, Señor, del pueblo, del mundo.
Padre, donde la enfermedad ha ingresado, Señor, te pido en esta noche, lleva paz, lleva sanidad, como tú te has presentado como Jehová Rafa, como Dios sanador. Señor, lleva fuerza, aliento y restauración en cada hogar, en la vida de cada familia, Señor. Padre, al desanimado, al abatido, al afligido, Señor, te pido en esta noche, toca sus corazones y dales un nuevo motivo de vida, Dios. Un nuevo motivo de dirección. Aquel que nos esté escuchando, Señor, que haya ya entregado toda la situación, puesto por tierra, Señor, el desánimo, que no han querido seguir, no han querido caminar, Señor, te pido en el nombre de Jesús, llega a sus corazones, llega a sus vidas en esta noche, Señor. Muestras una nueva dirección en donde ellos deben caminar, en donde deben andar, Señor. Permita, Dios, en este tiempo que te conozcan y que sepan que en ti hay vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tú habías vencido el mundo, Señor, tú has vencido el mundo, así dice la Biblia. Señor, queremos creer en este tiempo, más allá de cualquier afronta, más allá de cualquier problema, que somos hijos de aquel que ha vencido el mundo. Y si tú lo has podido hacer, papá, yo estoy seguro que todos nosotros lo podremos, Dios. Padre, lo declaramos, Señor, que la impiedad no tiene fuerza. Declaramos, Señor, que el temor no tiene potestad sobre nuestras vidas. Lo declaramos, Señor, que cualquier situación difícil, cualquier problema, Señor, o control mental, control corporal o físico, Señor, cae por tierra en el nombre de Jesús, porque declaramos tu autoridad sobre nuestras vidas. Señor, declaramos que tú eres Rey. Como yo escuchaba hoy en esa canción que decía que nuestra soberbia nos sacó del jardín, pero tu humildad puso el jardín en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos florecer, Señor. Te doy gracias porque hoy podemos volver hacia ti. Te doy gracias porque hoy podemos encontrar un nuevo rumbo, una nueva dirección, un nuevo sentido, porque nos encontramos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestros hogares, nuestra salud, nuestra economía. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a todos mis hermanos que están en sus casas, que están orando conmigo en esta noche, yo invito a que le digas gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Que le digas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Hasta aquí tu mano nos ha sostenido, Señor. Y no importa cuán profundo sea el río que estemos atravesando, tus manos seguirán guiándonos, Señor. Tu callado seguirá infundiendo aliento en nuestras vidas. El desierto, Señor, quizás hace con que perezcamos, que tengamos ataques o afrontas, pero la nube de día va a venir, el maná va a venir, la guía va a estar, Señor. Y sabemos que tu amor y tu paz reinará en nuestras vidas, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú tienes el control. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es poder adorar a Dios. Qué lindo es poder orar. Algo que yo siempre hablo con el equipo de intercesión, yo que estuve mucho tiempo en la dirección de intercesión, hoy hemos cedido el espacio a que otra persona de la iglesia lo pueda hacer y trabajamos en conjunto. Pero algo que yo siempre he tratado de enseñar a todos los intercesores es que la oración no es solamente algo que bendice al otro, sino que nos bendecimos a nosotros mismos y nos edificamos cuando oramos por el otro. La oración no solamente edifica al otro, sino que fortalece nuestro camino. No solamente edifica al otro, sino que nos hace estar firmes en el camino del Señor. Así que yo siempre digo, ojo, si en tu casa, si en tu familia, si en tu hogar, si en tu trabajo hay muchos problemas, hay desencuentros, hay afrontas, hay ataques, no hay mejor manera de levantar muros de protección en la mente, en los sentimientos y en la familia, en el hogar, que no sea a través de la oración. Yo creo que es la mejor manera para cerrar cualquier puerta y no permitir que el enemigo ingrese por ahí a devastar el hogar. Yo te invito en este tiempo a levantar un tiempo de oración, a orar con tu familia, a orar con tus hijos, a clamar en el hogar.
La oración realmente mueve mucho y hace con que nuestras vidas sean transformadas. Así que si hay alguien de tu lado, mírale a los ojos y dile, tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Y si me dice, pastor, ¿cuánto tenemos que orar? Lo que podamos. Yo creo que todo lo que podemos hacer en el día va a sumar. Y cuando nos damos cuenta ya estamos pasando horas en la presencia del Señor, cantando, alabando e intercediendo. Para arrancar, si uno no tiene hábito de oración, yo recomiendo siempre arrancar, aunque sea con 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y cuando te des cuenta, vas a pasar un largo tiempo en la presencia del Señor y no te vas a querer apartar más. Porque la oración hace con que nosotros subamos a la presencia de Dios o con que su presencia descienda y que llene el lugar en donde estamos. Grandes cosas sucedieron mientras hubo personas que oraron. Grandes cosas sucedieron mientras hubo profetas que intercedieron, oraron, clamaron. Así que yo te invito en este tiempo a cada necesidad que estés enfrentando, a cada situación que quieras vencer o lograr, que lo puedas hacer con la oración. La oración es la clave. Te quiero invitar a que busques conmigo una palabra que el Señor ha hablado mucho en mi corazón en el día de hoy. El Señor ha hablado a mi corazón y ha sido de mucho impacto esa palabra. Yo en estos últimos días que he hablado del Señor y que he predicado y llevado la palabra, siempre hablo del tiempo de pandemia y cómo nosotros a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos mandó a hacer, sea el tiempo de pandemia o no. Predicar el Evangelio, llevar a esa oportunidad de salvación a las almas, predicarle de Cristo, extender una mano, una ayuda, hacer algo que aún estando resguardados podemos hacer. Y yo me deparaba con esta Biblia y siempre que la miro, algunas personas ya conocen la historia y me impacta y a la vez me da un cierto dolor en el corazón, porque el Señor también trabajó con mi vida en el ámbito de predicar el Evangelio constantemente. Uno lo hace siempre, pero a veces en el trabajo uno toma más tiempo de trabajar que de ocuparse de las cosas de Dios. O por ahí en la calle, mientras uno va a comprar, va abocado a lo que va a hacer y se olvida que cualquier persona que cruzas por el camino son personas que también son hijos de Dios y que merecen conocer el amor del Padre. Y yo les cuento, yo acá en mis manos tengo una Biblia, la Biblia Plenitud, y yo hace 2 años atrás, en el trabajo, conozco a un profesional, a un médico, ustedes saben que soy visitador médico, y me acuerdo que hablando el médico me cuenta que tenía una gran colección de Biblias y que no creía en Dios, pero que tenía una particularidad de acercarse al mundo espiritual, que era tener sus Biblias. Y tenía una amplia colección de Biblias. Y yo me acuerdo que admiré la biblioteca y digo, qué lindo, qué bonito. Miré una Biblia, 2 Biblias y me fui de ahí con esa carga y digo, lo voy a predicar, predicaré de Cristo. Pero uno con el horario ajustado porque tenía que llegar a otro lugar, otro médico esperaba y tenía que seguir trabajando. Y decía, la próxima vez que lo vea, voy a hablar de Cristo. Y voy a preguntar si aceptó el Señor. Y yo me acuerdo que esa próxima vez llegó. Y cuando llegué estaba apurado porque también tenía que llegar a otro lugar y tenía otros pacientes que estaban esperando y uno cuando está en el trabajo no podemos tanto tiempo también entorpecer a lo que el médico va a hacer. Y yo me acuerdo que había ingresado y en ese día fui sorprendido porque el doctor me dice, te preparé un regalo. Hizo una dedicatoria. Yo le conté que iba a la iglesia y estaba empezando a querer predicarle y su tiempo en realidad era muy agotado, era muy justo. Y me dijo por mi cumpleaños que me iba a dar una Biblia. Y eligió una de sus Biblias de la colección y me entregó la Biblia Plenitud, hizo una dedicatoria y me la entregó. ¿A lo que voy con eso? Digo, bueno, la semana que viene, el mes que viene, cuando yo vuelva a ver a ese médico, voy a hablar de Cristo, porque yo sé que lo hizo con una linda intención, porque sabía que yo era pastor, pero no habíamos tenido tiempo de charlar como yo quisiera. Y le resumo la historia. Ese médico falleció 2 semanas después que él me había entregado esa Biblia de regalo. Yo estaba esperando un momento oportuno, estaba
intentando preparar el momento, oraba por él, oraba para que conociera al Señor y tratando de armar todo una línea para que él pudiera conocer a Cristo con algo tan sencillo que era solamente llegar y decir que el Señor lo amaba y que así como yo lo conocía al Señor, él también lo podía conocer. Y podía haberle hecho la confesión de fe, y eso fue algo que en mi corazón estuvo por mucho tiempo. Pero yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios es sabio, y yo sé también que hoy tengo paz en mi corazón porque alguien le habrá hecho la oración de fe y alguien le habrá llegado a su corazón. ¿Pero por qué les cuento eso? Porque a veces no nos damos cuenta de la importancia de llevar el Evangelio, la importancia de predicar el nombre del Señor, la importancia de clamar y ayudar a que otros se encuentren en el camino. A veces dejamos pasar una vez y otra vez y un familiar que vemos, un amigo que saludamos, un conocido que por ahí cruzamos en la puerta de nuestra casa todos los días, hablamos, decimos hola cuando vamos a poner la basura afuera, cuando estamos ingresando con el auto o llegando con las compras, charlamos, saludamos, nos conocen hace años y no saben de lo más importante que podemos llegar a presentar, que es el amor de Cristo. Y yo hasta hoy cuando agarro esa Biblia para estudiar, y que veo la primera hoja, el nombre de ese doctor y la dedicatoria que me hizo, me da un cierto pesar y yo comparto esto en esta noche con ustedes porque es una responsabilidad muy grande en nuestras manos como hijos de Dios y que no necesitamos tanta fórmula para hablar de Cristo. Es solamente acercarse, es solamente entregar lo que el Señor puso en nuestras manos. Es solamente retribuir lo que un día hicieron con nosotros. Antes de arrancar a predicar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llegaste a la iglesia? O mejor dicho, ¿cómo llegaste a los caminos del Señor? ¿Quién te presentó a Dios? ¿Por intermedio de quién por primera vez paraste, entraste a una iglesia, fuiste a un grupo de amistad, a una célula? ¿Quién fue esa persona? Bueno, es tu misión en esta semana, en algún momento, apartarte por un minuto y orar por la vida de esa persona. Porque esa persona logró cumplir un propósito muy grande en tu vida. Logró cumplir un propósito muy grande de hacerte alinear con el camino del Señor. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas están ahí afuera esperando que vos los alinees, que nosotros los alineemos con el camino del Señor? Es nuestra función hacerlo. Es nuestra función mostrar el camino que tienen que recorrer. Me pareció muy importante tomarme unos minutos para comentar, así que por eso les comentaba de la importancia de predicar el Evangelio. Los que quieren buscar conmigo en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, Primera Reyes, capítulo 18, versículo 20, quiero comentarles algo que el Señor estuvo hablando muy fuerte a mi corazón en el día de hoy. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me impactó mucho leer lo que les he compartido en esta noche. Los pongo en contexto, estamos justamente en un momento donde el pueblo del reinado de Acab habían buscado a Elías porque querían matarlo, lo estaban persiguiendo. Dice la Biblia que lo mandaron a buscar de un lado al otro y que ninguna persona lo podía ubicar a Elías. Les estoy contando una historia donde Elías ya había hecho milagros en el nombre del Señor. Si ustedes buscan los capítulos anteriores, en el 17, donde Elías anuncia la sequía que iba a haber, donde Elías habla con la viuda. O sea, había un gran entorno externo en el que Elías era el principal hacedor de lo que hacía en este tiempo, pero había otra parte de la historia que era la parte de la búsqueda, de cuando Acab quería encontrarse con Elías para tratar de matarlo, para tratar de destruirlo. Ustedes recuerdan que la esposa de Acab, Jezabel,
fue la que infundió en el pueblo de Israel la doctrina idólatra y trajo al pueblo de nación santa las costumbres que no deberían traer. De hecho, Acab era, dice la Biblia en sus primeros capítulos de Reyes y en el libro anterior, que él tenía la sana doctrina. Él creía en Dios, nuestro Dios, pero se dejó contaminar por Jezabel y empezó a creer a otros dioses, a los dioses de Baal, como lo hacía Jezabel. El pueblo de Israel pasó por situaciones muy complicadas y depende mucho de la mano de cada rey para saber cómo cada pueblo, cada nación vivirá determinada situación. Acá estamos justamente en el contexto donde Elías es enviado por el Señor a encontrarse con Acab y a darle una palabra. Dice la Biblia que mientras Elías iba a encontrarse con Acab, él se encuentra en el camino con Abdías. Y a mí me impacta porque es poderosa la palabra de Dios, porque Acab y Abdías se dividen para poder ir a buscar agua, a buscar pasto en aquella época, porque había una sequía tremenda. Tenían que cuidar del ganado, tenían que buscar manera de seguir alimentándose, y dice la Biblia que aún para las bestias les faltaban alimento. Entonces Acab se divide en dos partes, un grupo, y con Abdías otro grupo, para poder tratar de encontrar lugares, agua, refugio o alimento para poder seguir manteniendo los animales principalmente del reinado en aquel tiempo. La sequía era tremenda. Y en ese momento justamente Elías se encuentra con Abdías. Y no extendiendo la explicación de contexto, Abdías era una de las personas que en el momento en donde Jezabel trataba de matar a todos los israelitas que seguían a Dios, a todos los que eran servidores de Dios, Abdías fue uno de los que bajo el mandato de Acab y de Jezabel logró esconder a algunos profetas en algunas cuevas. Si ustedes leen después se van a dar cuenta. Por 50 los separó en cada cueva, más o menos 400 o un poco más, tratando de cuidarlos, viviendo con el enemigo, pero sirviéndole a Dios. Y en ese momento de donde se separaron Acab y Abdías, Elías lo encuentra a Abdías. Y le dice, anda a decir a Acab, y le da un recado. Y Abdías le dice, por favor, si te buscaron por todos lados y no te encontraron, si yo vuelvo ahora diciendo que te encontré, y el rey vuelve a verte y no estás aquí, me va a matar. Y hay todo un enredo donde yo veo poderosamente la mano del Señor, porque resulta que el rey se entera que está Elías queda en el lugar en donde está, el rey va al encuentro de Elías y Elías le habla. Les pongo en contexto para que podamos entender un poco a dónde yo les quiero llegar en esta noche, porque es algo muy fuerte que el Señor había hablado a mi corazón. Estamos justamente en el momento, en el monte Carmelo, donde Elías empieza a hablar y pide a Acab a convocar a todos los hijos de Israel a un determinado lugar. Lo que sigue aquí es cuando Elías desafía a los seguidores de Baal y demuestra el poder y la majestad de Dios al hacer con que levanten un holocausto, preparan un altar, y que los seguidores de Baal tratan de hacer descender fuego, y lo mismo tendría que hacer Elías, y termina haciendo y lo hace en nombre del Señor y lo logra. A lo que voy con todo esa parte teológica, bíblica, contexto, a darles un mensaje muy fuerte de parte de Dios, como el Señor habló en mi corazón en este día. En el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es a Jehová, seguidle, y si es a Baal, ir en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió. ¿Cuántos de nosotros a veces sabemos a quién tenemos que servir, de qué manera debemos hacerlo, y nos quedamos callados, detenidos? A mí me impacta cuando Elías afronta no al pueblo que desconocía a Dios, al propio pueblo de Israel que se dejó influenciar por Jezabel y por sus dioses, por su idolatría. A ese mismo pueblo Elías habla y dice, ustedes están divididos en dos pensamientos. ¿A dónde están parados?
Y yo ahí reflexionaba y digo, cómo nosotros a veces somos como a ese pueblo que no sabemos para dónde apuntar. Yo no puedo entender cómo cristianos que vienen a la iglesia, conocen el Señor, saben lo que debemos hacer o no, pero después en sus estados de WhatsApp suben atrocidades. Y lo peor, me tienen a mí en el contacto y veo cada uno de sus estados y no lo puedo entender. Aquellas personas que vienen a la iglesia, que ora, que clama, que pide al Señor un cambio en su vida, pero después hace público la bronca que tiene en su corazón porque alguien no supo entender o porque alguien lo ha dañado o ha lastimado. Y nosotros estamos predicando de una iglesia donde la gente se acostumbra a creer solamente en lo que Dios nos va a dar y en lo que Dios nos va a hacer, y nos olvidamos de predicar el verdadero evangelio, donde no es solamente de bonanzas, no es solamente de lo vas a lograr, no es solamente de todo lo podrás alcanzar, sino en el evangelio de la santidad, de volver nuestra mirada a Dios. Yo no puedo entender cuántas personas que entregan sus corazones a Cristo y que creen que Él es el dador y director de nuestra vida, y después están poniendo en sus posteos signos, idolatría, imágenes de cosas que no corresponden a la vida de aquellos cristianos que ya conocen a Dios. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo alguien se limita a seguir cultuando algo que aprendió que no está bien. No lo puedo entender. Pero yo le vengo en esta noche a recordar algo de parte de Dios. Somos hijos de Él y debemos estar firmes en Él. Yo hace mucho tiempo atrás hablaba con alguien que decía, en la desesperación, pastor, busqué ayuda en donde no debía. Y buscó ayuda en el umbandismo. Hace mucho tiempo habían llegado a una iglesia, una persona en donde el novio o el marido estaba haciendo pactos con determinada entidad espiritual, y su novia estaba completamente preocupada y recordó de la iglesia, vuelve a la iglesia para pedir ayuda. Pero personas creyentes, personas que habían creído, personas que habían hecho la profesión de fe y que se habían apartado y se habían metido en cosas que sabían que no eran buenas. Personas que conocen a Dios, buscan una vida distinta, pero vuelven a hablar de la manera que hablaba antes de conocer a Dios, con palabras que no agradan a Dios, con pensamientos y con acciones que no agradan a Dios. Personas que buscan en un día de domingo, en un día de jueves, en un día de miércoles, en un día de una reunión por las redes sociales o cuando estamos en la iglesia, aliento de vida, pero que los demás días de la semana son de pelea, de destrozos, de injurias. Yo no puedo entender. Y yo les quiero decir en esta noche que nosotros tenemos que volver a redefinir a qué bando pertenecemos. Si estamos de un lado, si estamos del otro. La Biblia es muy dura con razón a esa referencia. Dice que somos tibios o somos calientes, porque el tibio será vomitado de la boca de Dios. Y yo les tengo que decir esta noche, porque no podemos ser permisivos a algunas cosas que por ahí están mal. Y dejamos pasar desapercibido, como si no pasara nada. En total, el Señor me va a perdonar. No pasará nada, sin total, la vida es así, uno va aprendiendo. Y terminamos dañando esa relación que tenemos con Dios por un error, por juzgar, por fallar, por lo que uno habla, por lo que uno piensa, por lo que uno dice. Y yo no podía no dejar de compartir esa palabra en esta noche, porque dice que ese pueblo estaba confundido. Era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, sirviendo a los dioses de Baal, sirviendo a cada uno de los dioses y la idolatría que fueron infundidas en esa época. Y a veces pasa hasta mismo adentro de la iglesia. Las personas que se acercan, claman, piden, reciben el milagro y después se distancian, se apartan y no vuelven nunca más. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de la necesidad? ¿Del lado de buscar a Dios solo cuando nos va mal? ¿O del lado de verdaderamente ser un guerrero y una guerrera de Dios y seguir de pie en medio de la batalla? ¿Me vaya bien o no me vaya tan bien? Yo soy cristiano, no para que todo me vaya de maravilla, porque la Biblia dice que va a haber aflicciones y que en el mundo tendríamos aflicciones. La Biblia dice también que es necesario que pasemos por tribulaciones para alcanzar el reino de los cielos. Nuestra fe es forjada en medio de tribulaciones.
Yo no me hice cristiano para vivir en una vida de plena y pura bendición solamente. Yo me hice cristiano para garantizar el reino de los cielos, para seguir creyendo aun cuando yo no esté, que su misericordia nos va a dar la eternidad por su amor, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros estamos confundiendo en este tiempo qué es verdaderamente ser hijos de Dios. Por supuesto, yo creo que el Señor cambia nuestra vida. Creo que el Señor pone sobre nuestra vida una nueva historia, mejora nuestra economía, nos restaura la salud. Pero el Evangelio no se trata solamente de tener una salud restaurada, de tener solamente una vida económica satisfecha. Evangelio es poder. Evangelio es necesario en este tiempo que lo entendamos, que también a veces es padecer, es luchar, es volcar nuestras lágrimas al piso porque las cosas no salieron como queríamos, pero creyendo que Dios nos acompaña. Y estamos olvidando del verdadero sentido del Evangelio, de predicar, de esperar, de pagar un precio. Y yo no podía dejar pasar en este día sin decir eso que el Señor puso en mi corazón. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estás? Yo hablé hace mucho tiempo con alguien también que me dijo, perdí el trabajo, no tengo que comer en casa, no creo más en Dios. Y yo, la verdad que me cuesta entender ese tipo de relación que uno tiene para con Dios. Cuando todo le va mal, es como si lo que hiciéramos con Dios es un lleva y trae, es un cambio. Yo voy a la iglesia para que me bendigas. Yo te oro para que me des sanidad y una economía restaurada. Yo te sirvo para que... Y nos olvidamos que no funciona así. Lo hacemos porque lo amamos. Lo hacemos porque Él es nuestro Dios, porque Él ha cambiado nuestra vida, porque nos ha permitido ser hijos, porque nos ha dado una nueva dirección. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a un nuevo despertar. Nos está llamando a ver y a entender la vida de otra manera, a volver a depositarla en las manos de Dios, como antes lo hacíamos. Hoy nuestras preocupaciones ya no son las mismas. Hoy nuestra manera de pensar ya no es la misma. Hoy nuestras oraciones ya no son las mismas. Pero el Señor habla muy fuerte a mi corazón y habla de volver a la iglesia, al modelo original, a ese modelo que clamaba, ese modelo que predicaba con fuerza y con esplendor, no esperando lo que tendría, no predicando solamente el crecimiento, y a veces hasta muchos de nosotros los pastores estamos más preocupados que la iglesia se explote de gente, que cada vida sea restaurada. Estamos más preocupados que la iglesia tenga la mejor y la más grande tecnología, de que cada alma reciba el cariño, el abrazo y el afecto. Y yo vengo en este tiempo a advertir, porque es nuestra responsabilidad. Para eso cambiamos nuestra vida, para ayudar al otro sin medir lo que el otro puede devolvernos, para estirar el brazo a aquel que necesita, sin saber si aquel después nos va a poder estirar el brazo a nosotros. Eso nos cambia en el hecho de ser hijos de Dios. Y a mí me impacta mucho ese versículo y lo que sigue después. Porque si ustedes leen la palabra cuando Elías clama, dice en el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y allá en el versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Escuchen eso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primero los adoradores y los seguidores de Baal intentaron hacer de todo y no pudieron. El profeta clama y desciende fuego del cielo. Y en ese momento él no fue avergonzado. En ese momento su fe prevaleció. En ese momento su fuerza demostró a todos los que estaban ahí a qué Dios debemos servir. Al Dios de la hora,
¿Al Dios de la inquietud? ¿Al Dios de la salvación? ¿O al Dios de la idolatría? En ese momento quedó muy en claro a qué Dios ellos tenían que servir. Y dice la Biblia que el profeta terminó reuniéndolos. Y cada uno de aquellos que sirvieron a esos dioses se les fueron quitado la vida. ¿A lo que voy con todo esto? Yo no sé cuándo va a ser el final de nuestra historia, pero sé que ahora, mientras nuestra vida sigue, mientras hoy, mientras podemos seguir caminando y podemos seguir yendo hacia donde Dios nos envía, podemos marcar un evangelio distinto. Un evangelio que hace con que el corazón de Dios se conmueva. Un evangelio que hace con que aquellos que nos escuchen realmente se llenen de gozo, de paz y de fuerza. A ese evangelio yo te invito a que prediques en este tiempo. Al evangelio de Cristo. Al evangelio de pagar un precio. Al evangelio de que si por ahí las cosas no nos vienen como quisiéramos, no importa. Seguiremos amando y adorando a Dios igual. Sea en alegría, sea en la tristeza. Porque yo lo amo, yo lo adoro, no por lo que Él me da, sino que por quien Él es. Y te invito en este tiempo a hacer eso, a seguir adorando a Dios. Si estás en medio de una lucha, en medio de una prueba, si estás en medio de un momento de gloria, de conquista, a seguir adorándole a Él de la misma manera. Y recordando que Él es nuestro papá. Y no hay que buscar tanta teología para entender que Él es Dios y que solamente nos ama y que debemos amarlo. Si nos estás escuchando por primera vez, te quiero motivar a que no te detengas en tu caminar, en tu historia. Si nos estás escuchando por primera vez y decís, realmente quiero entender que para servir al Señor hay que pagar un precio, pero que mi vida debe ser transformada y que no debo estar en la cuerda, sino que debo definirme realmente que quiero estar con Dios. Y si en algún momento has apartado y nos estás escuchando ahora, porque hace mucho estuviste en la iglesia y ahora no estás, te quiero alentar a que realmente puedas estar en la presencia de Dios. Yo hace mucho escuché un padre decir, si alguien se aparta de su presencia es porque nunca verdaderamente estuvo. Si alguien se aparta de su presencia es porque nunca lo ha aceptado verdaderamente como único Señor y Salvador. Y yo hoy pude entender, porque cuando uno está en la presencia de Dios no desea otra cosa que no seguir ahí y seguir clamando y seguir en sus pies y seguir declarando y seguir intercediendo y seguir pidiendo si necesario, pero sin apartarnos. Yo te digo en esta noche, pongámonos firmes delante de Dios, porque somos pueblo elegido. Y no podemos ser como el pueblo de Israel, que por momentos era un pueblo que adoraba, clamaba, confiaba y que quería. Y en el otro momento un pueblo que ya no quería estar con Dios, ya se desanimaba y tenían todos bajo idolatría y con sus vidas consumidas por el pecado. Yo te invito a que volvamos a ser ese pueblo alineados con el corazón de Dios. Ese pueblo que cree que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y si por primera vez nos estás escuchando, haz esa oración conmigo. Es muy sencilla. Tienes que decirle, Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvame. Y si te estás en este momento conectándose y después de haber mucho tiempo alejado y pasado un tiempo distante del Señor, te quiero decir, reconcíliate con Dios. Va a haber aflicciones en el camino con el Señor, seguro, pero es muy distinto sufrirlas estando lejos de Dios que estando en su presencia. Anímate a estar en su presencia. Él seguramente te va a restaurar y te va a dar un nuevo caminar. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otra persona. Envíanos tu pedido de oración por el teléfono de la iglesia que está en la página de Casa de Oración, o lo puedes hacer también aquí en los comentarios. Te esperamos el día domingo a las 10 de la mañana, el día martes en el programa de radio en vivo con la pastora Marta Longobuco, y esperamos a que puedas en este tiempo comprender la palabra de Dios sobre la iglesia, de volver a tener el corazón con el corazón sano. Dios te bendiga y nos vemos pronto.
Bendiciones.